Muy buenas para todos los que están aquí conmigo en este canal de YouTube. ¿Sí? Vamos a disertar por unos momentos en el tema: el errar no es el problema. El problema está en huir, en esconderse del jefe. Ese es el problema. ¿Sí? Y vamos a tomar como base aquel momento cuando el diablo sedujo a Eva para conseguir su propósito: la perdición, el pecado, la rebeldía. ¿Sí? Digamos entonces que la tendencia del hombre, ¿cierto? Cuando está ante un grupo de personas, ¿sí? Siempre tiende a confiar solamente en aquellas personas que, que conoce. ¿Sí? Solamente confía en las personas que conoce y por eso ella las busca. Y a las personas que no conoce, pues sencillamente no confía en ellas, ¿cierto? Y busca, procura estar fuera de ellas. Imaginemos por un instante la actitud de Eva. Se le aparece una serpiente allá, el mismo diablo representado en este animal. Ajá. ¿Cuál sería la actitud de ella? Con base en lo que acabamos de decir, pues sería la de rechazarla. ¿Sí? Rechazarla. ¿Sí? Y día tras día la serpiente fue haciéndose presente, ya era un saludito: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que tenga buen día, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta ganarse la confianza, porque ya era conocida. Esa era la estrategia de Satanás: ubicar confianza en esta señora. ¿Sí? Entonces, poco a poco se le fue acercando, la fue abordando, ¿sí? De tal manera que en el momento preciso que lo considerara, ¿sí? Su astucia le iba a indicar de qué manera la iba a afrontar y le iba a hacer la oferta. ¿Eh? Entonces le entabló la pregunta que ya sabemos, con que Dios les ha dicho que si comen de ese árbol, eh, sencillamente van a morir. ¿Sí? Él hizo la pregunta de tal manera que Eva tuviera que responder con varias palabras y no un sí o un no. ¿Eh? O sea, la obligó, la presionó para que su respuesta fuera prolongada. ¿Sí? Entonces ahí le dijo: no, no sea bobita. Cuando ya se había ganado la confianza, ¿sí? No sea bobita. Claro que ustedes pueden comer de todo. ¿Sí? Pueden comer de todo lo que encuentran ahí. Lo que pasa es que, vea, yo conozco a ese señor, yo conozco a Dios hace mucho rato. ¿Sí? Y Él es así. Entonces Él no va a querer de que alguien adquiera la misma capacidad que tiene Él. Si usted come de ese árbol, usted va a tener los mismos privilegios que tiene el Señor. De manera que ya Eva empezó a ver la fruta más codiciable, de un color más bonito. ¿Sí? Vio la fruta, vio la posibilidad, ¿cierto?, de desobedecer sin que le pasara nada y que por el contrario iba a adquirir una capacidad mucho mayor a la que ella tenía hasta ese momento. Ella vio codiciosamente la fruta, ¿sí? Y cayó, ¿sí? Fue una labor insistente, repetida, reiterada, hasta que llegó a su fruto. Este fue un hecho deplorable y resultaría fatal para la humanidad. Este hecho trascendió hasta hoy en día. ¿Sí? Decisión terrible, como también fue terrible la decisión de Adán. No fue que Eva lo engañó a él también, no. Él no puso ninguna resistencia, él sencillamente comió, sencillamente desobedeció. Él fue el que llevó la palabra de Dios. Él fue el que recibió de Dios mismo, porque había esa comunión permanente, como habíamos dicho en estos días, ¿sí? La orden de no comer de eso. Y él lo hizo deliberadamente. No puso ninguna resistencia. ¿Sí? La serpiente engañó a Eva. ¿Sí? La serpiente no engañó a Adán. ¿Sí? Eso lo hace más culpable de la situación. ¿Sí? Y esto marcó, lo grave fue que marcó el final de esa relación de Dios-hombre. Ya se acabó todo ese encanto que había y por eso se le llamaba el paraíso. ¿Sí? Manera que se acabó, se arruinó todo. ¿Sí? La sociedad que había en el huerto del Edén desapareció. Una desobediencia marcó un hito en toda la humanidad, ¿cierto? Y esto
el problema más grave es que ese problema no quedó solamente en Adán y Eva, sino que trascendió hasta el día de hoy a toda la humanidad. ¿Sí? Ya lo decía el apóstol Pablo, Romanos 5:12. ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte, ¿sí? Así la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos fueron pecadores. Se pasó de una comunión abierta, permanente, junto con Dios, ¿sí? Ellos decidieron pasar ¿sí? Al otro lado a huir de Dios, a esconderse de Dios. Ahí estuvo el problema, ¿sí? Lo que nos dice ahí los versículos del 8 al 10 del mismo capítulo 3. La alienación y la separación reemplazaron al compañerismo y a la comunión. Tenía que suceder algo para que no se fuera todo a la ruina. Y eso fue lo que pasó. A menos que se hiciera algo, todo iría a la ruina eterna. Mire, Dios no se sorprendió para nada con la desobediencia del hombre. Para nada fue sorprendido. Él sabía que eso iba a ocurrir. Le dio fue la instancia, la oportunidad a Dios para mostrar su misericordia. Y es justamente ese momento cuando Él muestra su amor, muestra su misericordia por su gran creación, el hombre, ¿sí? Y pronuncia una frase tan esperanzadora, una frase que era luz en medio de toda esa oscuridad, ¿sí? Versículo 15 del capítulo 3, ¿cierto? Y le dijo a la serpiente, le dije, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, ¿sí? Pero ésta te herirá en la cabeza, y tú solamente le herirás en el calcañar. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? Nos habla de una enemistad entre los protagonistas, la mujer y la serpiente, ¿sí? Y sus respectivas descendencias, sus hijos, ¿sí? Entonces, esta profecía que se da aquí en el mismo libro de los comienzos, de los principios del Génesis, termina con la aparición unos 7500 años después, ¿cierto? De un descendiente de esta mujer, ¿sí? Ya venía Cristo, ¿cierto? Que le iba a dar un golpe certero a la cabeza de la culebra, del mismo diablo, ¿cierto? Mientras que el diablo solamente le heriría en el talón, en el calcañar del Mesías, ¿sí? Teníamos aquí ya la esperanza, ¿sí? ¿Sí? Teníamos la esperanza. Esta esperanza transformaría, ¿sí? Transformaría a la pareja, porque Dios cumplió con la promesa, propició la promesa y la cumpliría, ¿cierto? Y respaldó esa esperanza. La luz se abría paso en medio de toda esa oscuridad que se cernía en el momento. Fíjense ustedes que cuando Dios busca a Adán, Dios sabía dónde estaba Adán, dónde estaba escondido, dónde estás, ¿sí? Pero esas palabras no iban cargadas de veneno. Esas palabras no llevaban una acusación. Esas palabras no eran para restregarle la falta a Adán y a Eva, al hombre de esa sociedad. Esas palabras atraían a la humanidad hacia Dios, así como te atrajo a ti. ¿Dónde estás, Mariluz? ¿Dónde estás, Edith? ¿Dónde estás, Anaelmia? ¿Dónde estás, Héctor Fabio? Nos está atrayendo, ¿cierto? Con suavidad, ¿sí? Estas palabras se las dijo Dios al hombre que ya estaba agobiado por la culpa de lo que había cometido, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos algo que sabemos que está desagradando a Dios, sentimos el sentimiento, vale la redundancia, de culpa de lo que hemos hecho. Nuestra conciencia nos acusa, ¿sí? Entonces, Dios muestra su misericordia en este momento. ¿Dónde estás? ¿Cierto? El plan del Redentor empezaba allí. El plan que llevaría 7000 y pico de años después hasta donde Jesucristo estaba en pie. Ya el camino comenzó a prepararse, ¿sí? Vimos en días anteriores todas estas luchas entre los pueblos, luchas fratricidas, luchas contra bárbaros, todo preparándose el camino para la primer venida del Señor Jesucristo. Entonces el error no es, ¿sí? No es la falla, el error no es el problema,
La falta cometida no es el problema. La falta cometida no está allí, ¿sí? El problema está es en la actitud que adoptemos cuando estamos en una situación como esa, en una situación de angustia, ¿sí? Porque sabemos que esa angustia la compramos, cometimos, dijimos, hacemos, pensamos algo que desagradó a Dios, ¿sí? No nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder del jefe cuando hicimos el trabajo mal hecho, no nos podemos esconder de ellos, ¿sí? El Señor sabe dónde estamos, ¿sí? Aprendimos entonces que el hombre en el Edén se escondió, pero que de todos modos Dios fue en su busca y siempre va en su busca. Cuando tú tengas un problema bien serio, Dios va en tu busca y te va a guardar, ¿sí? Tú debes abrirte a esa actitud, ¿eh? Dios fue a ti para levantarte con suavidad, con ternura. Lo que hizo Jesús con Pedro cuando, ¿sí? Cuando Pedro vio que Jesús era el que estaba allá en la playa, inmediatamente se botó al mar para nadar rápido y llegar más rápido para afrontar su sentimiento de culpa. Él sabía que había cometido 3 pecados de una sola, ¿sí? Esa negación que había hecho, ¿sí? Y que después iría al cadalso, ¿sí? Dios buscó a Pedro, Jesús buscó a Pedro y él de inmediato afrontó la situación, ¿sí? Afrontó también David, sabía de su falta, de sus grandes faltas, pero David no se las reservó, no se quedó con ellas, fue hasta Dios. El mismo Sansón, la mujer samaritana, ¿sí? Todas estas personas nos enseñaron de que el error no está en la falla cometida, el error está en huir de Dios, huir de su presencia, esconderse de Él, ¿sí? Hermano, todos los días nosotros tenemos que afrontar muchos problemas, problemas serios, graves, algunos más livianos que otros, ¿sí? Diferentes clases de problemas. No eres el único que tiene ese problema en este momento. No eres el único que está en problemado, ¿sí? Creámosle a Dios. La serpiente te dice algo, pero Dios también te habla. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la serpiente o vas a escuchar al diablo? ¿Qué te dice la serpiente? Usted está liquidado, mi hermano. Usted está liquidado. ¿No le da pena ir hasta el culto con esa carga de pecado que usted cometió? ¿No le da vergüenza? Mire, toda la gente allá en la iglesia, todos santos, y usted horrendo. ¿Cómo le ocurre ir hasta allá? ¿Cómo le ocurre ir a tomar la Santa Cena? ¿Cómo le ocurre ir a cantar cuando usted está cargado de pecado? Eso es lo que le dice la serpiente. Pero Dios te dice, venid pues, acercaos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y el socorro oportunamente, dice Pablo a los hebreos, ¿sí? Él está junto a nosotros, esperando que nosotros le miremos, que le hablemos, que reconozcamos su presencia, que reconozcamos que la falla que cometimos y el deseo de no repetirlo, el Señor hará, ¿sí? Hermano, ¿cómo cree usted que el hombre puede corresponder a Dios por esa generosidad y por esa gracia y compasión que tuvo con nosotros y que tiene con nosotros? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿crees que el hombre de hoy asume sus errores y los confiesa a Dios? Ahí en el WhatsApp, hermano, escríbame, deme sus notas, deme sus comentarios, una línea, 2 líneas, lo que quiera. Pero dígame, eso lo estimula a uno bastante. Dios lo bendiga, hermano.